Hola, ¿cómo están amigos de Serendipias Múltiples? Espero que estén muy bien. Y bueno, si se fijan, el día de hoy es un episodio un poquito diferente a nivel visual. Y esto es porque el episodio va a ser con un testimonio anónimo. Entonces, algo que me gusta de este canal es el cómo se está escribiendo. Muchas personas me buscan justo amparándose a este espacio de manera segura y pues lo que estoy buscando es justo eso, o sea, que el invitado se sienta seguro de contar su historia y parte de por lo cual vamos a contar este testimonio es porque uno nunca sabe, y se los mencionaba en el primer video, si no lo han visto vayan a verlo, uno nunca sabe cuándo puede ser el faro en la tempestad de alguien. Entonces, si recuerdan, les comentaba que en este primer episodio vi esta película, 100 metros, había un señor, Ramón Arroyo, y para mí él fue un faro muy importante en que pudiera pues darle seguimiento con un optimismo al diagnóstico. Entonces, lo que estoy buscando justo en Serendipias Múltiples es que ustedes, si están pasando por alguna situación, incluso de manera inconsciente, sobre todo por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Si estás pasando por una situación que ni siquiera sabes que es parte de tu día a día y escuchas el testimonio de los invitados que vienen al canal, sea para ti un foquito rojo y digas, caray, a lo mejor es lo que yo tengo, a lo mejor es por lo que estoy pasando. Entonces, justo eso es lo que les quiero transmitir, que si tú estás pasando por una situación, pongas lupa a estas situaciones. El tema de hoy me parece importante. Estoy un poco nerviosa porque aparte que es un tema que me impactó cuando lo supe, es un tema que está fuera de mi radar de información porque, claro, hay películas, hay series sobre el tema, pero tú dices, ay, se quedan en la ficción, son películas. Pero cuando llega alguien y me busca y me dice, oye, Mariana, yo quiero hablar de mi tema por justo lo que les comentaba, nunca sabes cuándo puede ser el faro en la tempestad de alguien más. Me impacté mucho porque dije, órale, está muy interesante el tema, lo quisiera abordar con todo el respeto del mundo y pues bueno, obviamente al ser un testimonio anónimo no voy a presentar a mi invitada, pero sí me gustaría arrancar un poquito en cómo fue que decidiste hablar de este tema y por qué en este espacio, por qué quisiste buscarme o por qué. Sí, pues es que en realidad yo empecé a ver todos tus videos y conecto mucho con esta idea de poder hacer un espacio seguro para poder ayudar a otros, cosa que yo no tuve en su momento y por eso pues agradezco mucho primero que abras el espacio y que tengas como esta empatía con todos y aparte de eso pues justamente lo que comentas, o sea, el poder compartir como la experiencia tal vez más difícil de mi vida hasta ahora, pero con la intención de que a lo mejor, aunque sea una sola persona, pueda decir, creo que puedo estar pasando por algo así, creo que necesito ayuda y que pueda salirse de algún círculo vicioso como en el que yo estuve muchos años, ¿no? Entonces realmente eso es lo que me entusiasma, ¿no? El como poder ayudar a otros con mi experiencia. Sí, ay, qué bonito. Igual, déjame comentarte que si en determinado momento, porque me cacho de repente en chin, ya dije su nombre, si en algún momento digo tu nombre, lo que sea, incluso si de ti sale el decir tu nombre o el de alguien cercano a ti, ten la confianza que este es un espacio totalmente seguro y se va a omitir. Entonces, te agradezco también el que te des la oportunidad, porque te digo, eso es como que lo más gratificante para mí, es mi vara de éxito. Cuando me dicen, ¿va bien tu proyecto? Yo les digo, sí, porque la gente está interactuando, a lo mejor no tiene un alcance millones y millones, obviamente no, pero pues es gradual el asunto, entonces paciencia la tenemos. Entonces, gracias por tomarte el tiempo de contar tu experiencia. Y quisiera empezar justo por eso. Creo que una responsabilidad muy grande que tengo es tener cuidado sobre el que no sea información falsa. Me refiero a todos los episodios han sido anécdotas. Uh-huh. Entonces creo que pues en el contexto de anécdota pues no puedo mentir de algo que me pasó, ¿verdad? Sí, claro. A lo mejor es algo que tengo esta idea, pero pues lo voy a confirmar con un especialista, lo que sea, pero es a nivel anécdota, vaya. Entonces, en tu caso, por ejemplo, antes de abordar a qué te pasó, todo eso, me gustaría hablar sobre qué es el tema del que vamos a hablar. Seguramente, si ya están viendo el episodio, ven en el nombre del episodio
de qué trata, pero no sabemos qué es este síndrome. Síndrome de Munchausen, espero pronunciarlo bien. Sí, síndrome de Munchausen. Se supone que hay tipos y pues bueno, o sea, como la suposición, al menos como de mis terapeutas en donde he estado, es que es síndrome de Munchausen por poder. Ok. Ajá, y es este síndrome y que en pocas palabras es una persona, un cuidador, que mantiene enfermo al cuidado para obtener beneficios, ya sea como la victimización, apoyos económicos, atención, dinero, comodidades, cualquier cosa, cualquier beneficio. Ajá. Cuando me platicabas sobre el tema, yo decía, órale, ¿qué es esto? ¿Qué es? Entonces me puse a investigar y me impacté muchísimo y pude investigar que es un síndrome que hace que tú mismo te causes, magnifiques enfermedades o hagas que estas no existan, pero tú te las provocas, o sea, te haces daño, te sacas sangre y todo. Normalmente es a ti mismo, pero justo lo que mencionas, cuando es por poder, se lo ejerces. Exactamente. Y, o sea, generalmente es como padre e hijo, o sea, o mamá e hijos, pero también puede ser alguna otra persona. Simplemente el papel es como un cuidador y un cuidado. Sí, vi que también se identificaba como una causa de abuso infantil justo por eso, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿quién es la persona que sospechas? O bueno, ahorita sobre la plática nos dirás que tiene este diagnóstico. Mi mamá, mi madre, sí. ¿Qué te llevó a pensar o a tener la certeza que era eso? ¿O cómo era tu infancia? ¿Cómo llegaste a eso? Pues todo empezó en 1995, no, más grande. Yo tenía como 3 años, yo creo, cuando tuve un accidente en el kinder, me caigo y a partir de ahí empecé con dolores de cabeza y empecé pues a visitar hospitales y todo eso y me empezaron a atender especialistas pediátricos en León. Entonces, pues de repente ya me veían un montón de especialistas, era el neurólogo, el cardiólogo, o sea, porque yo realmente tenía muchos síntomas, muchos malestares físicos que me impedían hacer mi vida normal aparentemente, porque pues yo tomaba mucho medicamento, me la pasaba pues como dopada. Todo el tiempo mi mamá era como, no te levantes rápido porque te puede dar taquicardia o te puede dar un paro cardíaco y ahí quedas. Entonces, no te levantes rápido. Entonces, por supuesto, si esto empezó cuando yo tenía 3 años, yo a la fecha ni siquiera sé correr, ¿no? O sea, siento como que corro chueco, no sé andar en patines, jamás anduve en patines, jamás practiqué ningún deporte. Y si era como la salida con los niños, no sé, hasta el típico de que jugaban en la calle, en la banqueta y esas cosas, pues yo jamás. Sí. Yo jamás, que vamos a un parque todos, yo no jugaba, yo no participaba en nada, cumpleaños de amigos, nada, o sea, yo básicamente lo único que podía hacer, sin correr riesgo de morirme, según la historia que me contaron, era dedicarme a la escuela, ¿no? A leer, a hacer tareas, estudiar, y básicamente a eso se limitaba. Entonces, obviamente, yo no tuve jamás una infancia normal, incluso pues como los compañeros de primaria y todo esto, casi ni me hablaban, ¿no? Porque yo era como la nerd, porque pues yo solo podía hacer eso, o sea, leer y era porque, o sea, te comprabas la idea de no puedo, pero nunca intentaste como, a ver, voy a intentar correr a ver si sí puedo. Ajá, sí, y me sentía mal, sí, hasta que dejé de tomar los medicamentos. ¿En qué momento? O sea, siento que ya dimos un brinco muy alto. Pero, por ejemplo, empezaste, tenías 3 años y me dices, ¿te fracturaste? No, solo me caí y me di un golpe en la cabeza. ¿Y ahí tu mamá te llevó al doctor? Ajá. ¿Te medicaron? Sí, y como yo seguía con dolores de cabeza constantes, me mandaron a León con un especialista. Entonces yo me empecé a sentir más mal, como de que tenía sudoración en las manos y tenía como taquicardia, y entonces me llevaron a hacer estudios y entonces me mandaron al cardiólogo también, porque entonces se suponía que yo tenía
Arritmias, todavía me acuerdo, arritmia supraventricular aberrada. ¿Y ahí tenías 3 años? Ahí ya tenía como 6. Ok. Ahí ya, o sea, entonces en 3 años fue de estar yendo y que me hicieran estudios y que no daban con lo que tenía y que si me veía un especialista, me veía otro, yo seguía con los dolores de cabeza y así continuó la cosa hasta que a los 6 años ya me diagnosticaron que supuestamente yo tenía arritmia supraventricular aberrada. Y entonces pues ya me daban medicamentos para la cabeza, pero también para el corazón, y a partir de ahí fue cuando mi mamá era así de plano, no te mueves, o sea, porque te me mueres. Y pues yo también decía, no, sí, pues cualquier cosa que haga me voy a morir. Y aparte, en efecto. Justo eso, o sea, tú le crees a tu mamá, obviamente. Sí, claro. El ser que más te ama es tu mamá, Ajá, ¿no? la persona en quien más puedes confiar en la vida, ¿no? Entonces lo que ella decía no se cuestionaba y era de, sí, claro, si yo me levanto rápido me voy a morir. Ajá. O sea, y yo tenía esa idea, incluso, pues pasaron los años y desde que a mí me dijo el cardiólogo como de tienes 99.9 probabilidad de muerte súbita, yo en mi cabeza algo cambió que yo decía, no voy a dejar que me quieran porque me voy a morir y les va a doler que me muera. Claro. Y más que es súbito, o sea. Ajá, o sea, en cualquier momento. Entonces yo también era súper antisocial, súper así. Yo estaba enojada con la vida. Y cuando no estaba enojada con la vida, fingía que sí, porque yo decía que no, que nadie se encariñe de mí. O sea, claro, me voy a morir. O sea, eso pasó en mi cabeza como de niña chiquita. Y pues sí, en efecto, o sea, se nota como... Si tú ves todas mis fotos de la infancia, en ninguna sonrío. O sea, en todas estoy con cara de enojada. O sea... Jamás salgo sonriendo, jamás, así, porque pues yo siempre estaba, o que me sentía mal, o estaba triste, o simplemente estaba con mi barrera, ¿no? Como de que nadie se me acerque. ¿Tienes un punto de referencia, de comparación? ¿Tienes hermanos? Que tuvieras la dinámica como era contigo a diferencia de tus hermanos. Sí, tengo una hermana y todo el tiempo todo fue diferente, porque pues la dinámica, por ejemplo, en la escuela era que a mi hermana la invitaban, mi hermana jugaba, corría, hacía y deshacía y le valía a la escuela y lo que un niño normal, ¿no? Claro. Ella sí, digamos que sí, también la limitaban un poco porque a veces era como de que mi hermana decía, ay, quiero salir en bici. Y mi mamá era como, no, porque no puedo dejar a ella sola. Y entonces, como no me querían dejar sola a mí, pues mi hermana se aguantaba y se quedaba. Entonces también como que tuvo sus limitantes. Igual, ella debió vivir su historia también como fea por un lado, porque pues siempre que mi mamá me llevaba a León a que me hicieran algún estudio o que me viera un doctor o lo que sea, mi hermana se quedaba con una tía o así, ¿no? Entonces pues también como que debió pasar su parte fea como de solitariedad, o de que a lo mejor sentía que había mucha atención hacia mí o algo, ¿no? O sea, pero en cuanto a lo social y todo eso, súper diferente. O sea, en las fotos sí se veía bien contenta, haciendo desorden, jugando. Todas las niñas de la primaria no la buscaban y la amaban y así, y a mí solo me hablaban como, oye, ¿me ayudas con tal tarea? ¿Me explicas? O sea, sí era completamente diferente todo. Sí, claro. Todo. O sea, ¿en qué momento... o sea, claro, tu mamá te dice, oye, te tienes que tomar estas pastillas porque si no te sientes mal, tú le compras la idea, te las tomas. O sea, ¿cuál fue ese momento en el que tú dijiste, no sé, algo está pasando? O sea, ¿en qué momento te empezaste a sentir peor o mejor? O sea, ¿cuál fue ese punto en el que tú dijiste, creo que me siento mejor si no me las tomo o si... voy desvaneciendo el tratamiento? O sea, te voy a decir las dos cosas, cuando me empecé a sentir peor y cuando me sentí mejor. Y cuando me sentí mejor fue cuando dije, ¿qué? Pero bueno, cuando me empecé a sentir peor fue una vez que me hacían muchos estudios, o sea, había uno en el que tenía que pasar como 24 horas sin dormir o más, no me acuerdo, para hacerme no me acuerdo si era un electroencefalograma o un estudio. Como que acá. Y tenía que pasar así muchas horas sin dormir. Y me acuerdo que yo leía las instrucciones médicas, ¿no? Entonces supón tú que la instrucción médica decía detener el tratamiento tantas horas antes. ¿Cuántos años tenías? Tenía 7. 7 años en ese entonces.
y mi mamá me daba más o me quitaba el medicamento desde antes, o sea, no me acuerdo exactamente, pero el chiste es que decía algo la instrucción médica en la hoja, en la orden, y mi mamá hacía otra cosa, me daba más, me daba menos, algo hacía con los medicamentos. Y súper, o sea, súper feo porque, por ejemplo, decía para el estudio tenía que tener 24 horas sin dormir y mi mamá me dejaba 36. No manches. Ajá, así, yo de verdad estaba al borde de la locura, así mal plan, ¿no? Sí, con 24. Ajá, y por eso ya no aguanto las desveladas. Pero así, eso. Luego otra vez me iban a hacer un estudio que se llama Holter, entonces te conectan un aparatito como cuando te hacen un electrocardiograma, pero traes el aparatito contigo por 24 o 48 horas. Y me lo dejaron por 48 horas, me lo pusieron en León, entonces me acuerdo que hasta nos hospedamos en León porque pues tenía que ir a que me lo retiraran. Y pues de ser así de que mi mamá nunca, ni te muevas, me ponía a hacer un chorro de ejercicio y córrele y salta la cuerda y no sé qué, y vamos a un parque y me traía así corriendo. Para que tu corazón, papá. Ajá, y me daba más medicamentos y luego me inhibía la respiración, o sea, me ponía, o sea, me acuerdo que ya cuando después de que me puse a correr y todo eso, me dijo como, deja de respirar un rato, un minuto, no me acuerdo cuánto. Y yo era como, ay, no, ya aparte no aguanto, o sea, no. Y ella misma me puso así como una almohadilla chiquita, así como para que yo no pudiera respirar en ese rato. Obviamente, pues el corazón se aceleraba y todo eso, y yo me sentía así como de que estaba a punto de desmayarme, ¿no? Pero no me desmayé ni pasó nada. Al día siguiente, que ya me iban a quitar el Holter, antes de irnos, me dio así un puñado de medicamentos, ¿no? Más de lo que tomaba normalmente. O sea, quiero pensar qué te decía ella para justificar eso. Claro, era como, yo sé de esto, porque ella tiene una historia trágica de que estuvo inválida muchos años y hospitalizada y no sé qué, y tenemos una tía que es médico, hermana de ella, y entonces pues como que mi mamá decía, no, pues es que tu tía me dijo, o yo lo viví mientras yo estaba internada, vi una señora que igual, ¿sí me explico? O sea, entonces ella juraba de que yo sé, y es por tu bien, y hazlo. Sí, aparte de los 7 años que... Pues claro, yo decía, claro, pues ella sabe, yo lo hago, porque pues mi mamá, para mí era, mi mamá sabe incluso más que los médicos. Y mi mamá se preocupa más por mí que los médicos, y más porque desde entonces yo sí tenía bien clara la idea de que el IMSS valía madre, ¿no? Entonces, pues yo era como, o sea, sí me molestaba y sí me enojaba con ella porque me forzaba como a, por ejemplo, pues no respires, o sea, me enojaba muchísimo, pero pues yo decía, ella sabe lo que hace, ¿no? Y entonces, te digo, me daba más medicamento, no sé qué, al día siguiente después de eso vamos al hospital a que me retiren el aparato. Me retiran el aparato y me empezaron a checar ahí mismo. Yo estaba así en una camilla y yo me sentía súper mal. O sea, de verdad no tenía energía para nada. Me acuerdo de eso, o sea, que me sentía súper cansada y me tenían conectada así pues a un aparato. Y yo me acuerdo que como que de repente como que me quedé dormida, o sea, no vi nada y luego escuché como el ti, así, ¿no? Y ya. Después de eso, ya nada más sentía así como un dolor súper intenso en el pecho y tenía encima de mí un doctor y mi mamá gritando como loca y la estaban deteniendo. O sea, de verdad, pues no recuerdo si era como un interno o un enfermero, no sé, pero la estaban deteniendo a ella y tenía yo al doctor encima de mí. Obviamente lo que pasó es que me revivieron con planchazos. ¿Cómo crees? O sea, y era un dolor así insoportable en el pecho el que yo sentía. O sea, pues claro que por los planchazos y pues un doctor encima, yo 7 años y aparte porque pues el corazón es un músculo, como realmente sí tuve taquicardia, entonces pues también como el músculo del corazón me dolía muchísimo. Claro. Muchísimo, muchísimo. Entonces yo solo me acuerdo que fue así como, ¡ay, qué dolor! Y lo primero que pasó por mi cabeza fue como, no lo hubieran hecho. O sea, yo en ese momento ya estaba cansada. Yo vivía en hospitales. O sea, no, yo ya estaba cansada, yo dije, no lo hubieran hecho, o estaba bien. Y a partir de ahí, yo me sentía mal, pero ya también me sentía mal emocionalmente, ¿no? Porque yo decía, duele mucho esto de vivir. Y no vivías tu infancia como, por ejemplo, la que veías de tu hermana o de tus amigos en la escuela. Los primos, exacto. Entonces,
dices, o sea, quiero pensar que ibas hacia a un pensamiento como de está muy difícil vivir, o sea, te llegó de manera fugaz el no estar aquí o algo así. Ni fugaz, permanente. O sea, yo intenté suicidarme muchísimas veces con mismos medicamentos que me daban, pues que para el corazón y que todo esto, porque me intenté suicidar una vez y no funcionó. Entonces, nada, solo me internaron, o sea, me empastillé. Okay. Y yo me acuerdo que decidí hacer eso porque yo estaba muy tranquila. Y de repente empecé con sudoración, ya no podía respirar, de verdad no podía respirar nada, el corazón estaba así como loco. Y yo dije como, o sea, algo me va a pasar, me siento muy mal. Y mi mamá, ¿qué tienes? Y yo, no sé, me siento mal. Y mi mamá, tómate esto. Y yo, no. Y me dio un medicamento y solo me sentí más mal y yo no sabía qué tenía. O sea, una niña de 7 años no es fácil que diga, tengo tal cosa, ¿no? Sí, no. O sea, no. Entonces yo me acuerdo que empecé a golpear unas como puertitas como de una alacena que tiene mi mamá, pero que es como de fierro. Y las empecé a golpear porque yo estaba súper desesperada, sí, así mal plan. Y en lugar de que alguien, o sea, porque había más familia, como tías y así, en lugar de que alguien dijera como, oye, ¿qué tienes? No, o sea, pues me agarraron o sea, mi mamá pensó que era un berrinche, me agarró a madrazos y eso pasó muchas veces, o sea, de que yo me sentía mal, pero yo no podía explicar qué sentía, explotaba, lloraba, gritaba, golpeaba y luego me golpeaban a mí. Okay. Y me llevaron a hacer exorcismos, no hasta fuimos a Betulia o quién sabe dónde era, a ver a un padre que es que muy acá, el padre Zabalza, me acuerdo. Me dieron los santos óleos, o sea... No, ¿a qué edad? 7 años, no todos esos 7 años. Y no, horrible, y pasaba cada vez más frecuente, de que yo me sentía súper mal y empezaba a llorar y de repente yo era como que no quiero ver gente, me sentía abrumada. Para esto también, yo siempre fui como muy gorda y mi mamá no aceptaba eso, entonces era como de que me forzaba a usar pantalones súper justos, súper justos, de que apenas si me entraban. Entonces yo hasta con eso me sentí incómoda y hacía que me sintiera súper mal y yo no quería ver gente y mi mamá como que no y o sea, berrinche, golpiza, otra vez te voy a llevar con el padre o me decía pues que me iba a ir al infierno. Entonces imagínate, o sea, si tú de niña crees en todo pues, las tonterías que dicen los papás, crees en el infierno, que el castigo, que no sé qué, te dicen que eres mala persona y a la vez te dicen que te vas a morir, pues era como de que ya no me queda nada, o sea, ya, o sea, de verdad ya. Entonces, a partir de ahí, o sea, era muy seguido, cada diario me pasaba eso, de que ya me golpeaba mi mamá, ya esto, ya lo otro, yo ya no tenía nada de motivación. Entonces, entre eso, de los 7 años y los 11 años, yo me intenté infinidad de veces. ¿Qué hacías? Siempre me empastillaba. O sea, era como lo que me parecía más fácil. Alguna vez intenté cortarme, pero no, porque pues a la vez miedosa, ¿no? Entonces, como que no. En el primer video justo digo eso de me quería quitar la vida, pero no estaba tonta. Ajá, así como sí estaba deprimida, no. Estaba deprimida, pero no tonta. Sí, tal cual. Entonces no, pero siempre terminaba en el hospital, así como las semanas, inconsciente, o sea, sí me hacía como un daño, pero no tanto. Y como por ahí de los 8 años, me llevaron con otro especialista y me dio otro bonche de medicinas. Total que yo tomaba puños de medicinas, así como los señores de 70 años o así. Pero todos los 7, 10, 11. Ajá, sí. Y ya me veían 2 especialistas más. Yo me acuerdo que una era psicóloga y otro que yo tenía bloqueada qué especialidad era. Yo decía, no, ¿sabe quién era ese médico? Ya hasta años después, cuando descubrí todo este guateque, que nada de esto era normal y que no fue real, me acordé qué especialidad era. Y era un paidólogo, o sea, un psiquiatra para menores, para niños. Ajá. O sea, y tú ibas siendo niña a este con el psiquiatra, exacto. Okay. Entonces yo de adulta, cuando recordé, o sea, como que desbloqueé eso, dije, ¿yo qué hacía con un psiquiatra? Ajá. O sea, pero ahorita te cuento eso. El chiste es que eso fue el momento donde peor me sentí, ¿no? Y yo dije, ya, o sea,
ya me hubieran dejado morir de plano. Pero entonces yo dije, bueno, cuando entré a la secundaria, yo dije, bueno, si no me muero empastillándome, me voy a morir sin tomarme las pastillas. Qué lista. Ajá. O sea, ok. Claro, entonces yo dije, sí, claro, si se supone que estas pastillas son las que me mantienen viva, entonces yo me las voy a dejar de tomar, con eso me voy a morir y voy a entrar a la secundaria y lo voy a disfrutar y me va a valer madre. Okay. Entonces yo entro a la secundaria, para esto ya, o sea, mi hermana estaba en la misma secundaria, pero en otro grupo y así, y yo me empecé a hacer bien desmadrosa, ¿no? Y me hice amiga de todos. Rebelde. Cotorreaba, ¿no? A cada rato le mandaban a hablar a mi mamá estaba, ¿qué pasó con esta loca? Y ya, o sea, me dejé de tomar todas las pastillas. ¿Tú no le decías eso a tu mamá? ¿Cómo? ¿Tú no le decías eso a tu mamá de que te dejaste de tomar las pastillas? Ajá, claro. O sea, tu mamá seguía pensando que sí te las tomabas y todo. Ajá, porque mi mamá antes, cuando yo estaba más chiquita, era como de que ya me las daba y así, pero como que veía que yo era muy responsable y muy cumplida y me las tomaba a mi hora y todo. Entonces como que ya me dejaba las pastillas en mi poder y entonces pues yo no tenía que avisarle nada, ¿no? Como que simplemente las dejé de tomar y me sentí súper bien, súper bien. Por primera vez ya era como que disfrutaba, me sentía bien, tenía energía, me la pasaba chido como de tener amigos y todo eso. O sea, yo conocí lo que es tener amigos a los 11, 12 años casi, ¿no? Y no me morí. Y entonces mi mamá me cachó de que de repente yo ya tenía así como un altero gigante de medicina, porque yo seguía yendo a mis revisiones y me seguían resurtiendo medicamentos. Yo fingía como de, no, ya no tengo, y que me dieran más para que mi mamá no cachara que no me las estaba tomando, ¿verdad? Y entonces como que se dio cuenta que tenía muchísimas y fue como, ¿qué te pasa? Y entonces de repente otra vez me empecé a sentir mal. Entonces yo dije como, no, sí estoy enferma, o sea, sí tengo un mal. O sea, pero ahí ya otra vez tu mamá hacía que te las tomaras. Ajá, hasta después me di cuenta de que ella las ponía como, siempre antes de irnos a la escuela, nos daba un licuado, un café, un algo así de tomar. Entonces yo me di cuenta de que las licuaba con todo, entonces pues yo me las estaba tomando sin saber que me las estaba tomando. ¿Cómo te diste cuenta? Y fue como, porque pues un día yo bajé así de rápido y la vi echando y ya pues obviamente le hice drama, me enojé, no sé qué. Pero pues también ella fue de que hasta se puso a llorar y dijo, es que no te quiero perder, es que te amo y es que no sé qué. Y pues hasta me sentí mal yo porque dije, no, pues sí, o sea, yo estoy causándole preocupaciones y sufrimientos, ¿no? Y me la seguí tomando por un tiempo y después otra vez me dio, no sé, un bajón emocional y que dije, no, ya me quiero morir, porque de verdad yo me sentía muy mal, muy mal. Es que es una carga emocional muy fuerte para alguien tan joven. O sea, como que siento que no había razón por la cual sentirte abrumada, o sea, no había un problema a lo mejor de trabajo, de tal, pero pues esa carga que estaban poniendo en tu espalda era mucha. Sí, y más porque también, por ejemplo, mi mamá era de, y ayúdale en los exámenes a tu hermana, y ayúdale a estudiar, y, o sea, como que ponía todavía más responsabilidades en mí, ¿no? O sea, entonces, o que la comida, o que toma decisiones de casa, o cosas así, ¿no? Entonces, pues yo era como, de verdad era demasiado. Y me sentía mal física y emocionalmente, o sea, yo de verdad no sentía salida, pues. Y me volví a dejar de tomar las medicinas y como que, pues sí, de pronto como que igual y ella se dio cuenta de que mínimo en ese momento no me podía controlar y entonces sucedió que ella tenía cáncer. Ok. Ajá. O sea, tú ya te estabas sintiendo mejor y de repente viene el cáncer de tu mamá. Ajá, exacto. Y entonces ella tenía cáncer. Para esto vivíamos en la misma casa, mi mamá, mi hermana y un tío, hermano de mi mamá. Y mi tío es más grande que mi mamá, entonces él se empezó a poner mal porque tenía diabetes y así. Y entonces cuando él estaba súper mal de que necesitaba quien lo llevara, lo trajera, le diera medicinas, se curó el cáncer y entonces se dedicó a cuidar a mi tío, ¿no? Después una, no me acuerdo si fue mi tía o mi prima, no me acuerdo, pero que son doctoras y que trabajan en el IMSS, buscaron el expediente de mi mamá preocupadas en la salud de mi mamá, ¿no? Y fue como, no, nunca tuvo cáncer.
Como, ¿what? Ahí tu mamá les planteó a tu hermana y a ti fueron las quimios las que me salvaron o sea, sí estuvieron. Sí, como que... ¿Para ustedes ella estuvo en tratamiento? Ajá, Okay. sí, porque de hecho a veces llegábamos de la escuela y ella estaba así acostada y pues así, o sea, súper mal y que vomitando y no sé qué. Y pues es que de hecho está bien loco porque ella realmente sí perdió pestañas y perdió cabello. Entonces decíamos como, pues sí, y imagínate, yo decía, uy, yo me voy a morir, ella se va a morir, todos nos vamos a morir. Pero entonces yo era como la que se empezaba a hacer cargo de la casa. Okay. Porque pues cuidar a mi mamá y todo esto. Y de repente cuando que ya vencí el cáncer y no sé qué, y empezó a cuidar a mi tío, pero luego ven el expediente y no, que nunca tuvo cáncer. O sea, todo es muy confuso, ¿no? O sea, tus tías ven esto y se lo dicen a ti y a tu hermana, o a tu mamá directo, o a todos. O sea, ¿cómo enfrentan eso? A todos, pero como que primero le dijeron a ella, y ella obviamente se puso de víctima, como de... No, y que ustedes que están hablando mal de mí, como no, yo hubiera querido yo no haber sufrido todo eso, mira, se me cayó el cabello, y pues sí, o sea, uno hasta se sentía mal de creerles a las tías en lugar de a mi mamá, claro. ¿No? Era como, pues sí, claro, pobrecita, o sea, todavía todo lo que pasó, y que le digan, ¿estás mintiendo? No, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza aparte, cabe? ¿cuántos años tenías? En ese entonces tenía todavía como 11 o 12. 11. O sea, eran tiempos donde, digo, hoy en día, gracias a la tecnología, podemos estar más conscientes de trastornos mentales, de situaciones del cerebro, vaya. Ajá. En esos ayeres, a lo mejor no había tanto enfoque hacia eso y podías pensar como, pues un error en el expediente o en un error en... Ajá. No tanto que hubiera un trastorno por parte de tu mamá. Y más porque había muchas cosas, notas médicas y así, que hacían todavía manuales. Ajá, entonces también era como que, pues sí, claro, a lo mejor el expediente no está completo, se traspapeló, ¿sabes? Como que se prestaba más para ese tipo de cosas. Entonces, pues, obviamente, la cabeza busca como justificar para hacer como lo que sea más sencillo para procesar uno, ¿no? Entonces, pues lo que era más fácil para mí era de, no, sí, o sea, ojete mi familia, mi mamá tiene razón, obviamente. Y yo decía, no tendría sentido que se invente eso, ¿para qué? Y algo tan fuerte, o sea, no tiene sentido. Pobrecita, sufrió mucho, al contrario, hay que cuidarla, hay que apoyarla, hay que así ya está, ¿no? Hay una, por eso me fascina el cerebro. Yo creo que mi episodio favorito va a ser cuando tenga un psicólogo, neurólogo y psiquiatra al mismo tiempo, hablar todo el abanico del cerebro. Te digo que a raíz de cada episodio me pongo a investigar sobre el tema. Ajá. Y de repente, justo cuando estoy investigando esto, pues entra como esa pequeña línea entre pues la parte de la manipulación, la parte de ser hipocondriaco, la parte, o sea, como que todo de repente hay 1000 diagnósticos que parecieran ser todos a la vez. Ajá. Pero esa pequeña línea que los difiere, ¿no? Entonces, en tu proceso, ¿cómo fue o sea, por qué crees que tu mamá lo hacía? O sea, entendiendo que el síndrome es con una intención de querer llamar la atención, pero en el caso particular de tu mamá, ¿qué era lo que ella quería obtener? O sea, ¿qué le daban? O sea, ¿había un interés monetario? ¿Había un interés solo de atención? ¿Qué había por parte de tu mamá? Todo lo que mencionaste. Todas las anteriores. Porque realmente, mira, por ejemplo, ella siempre quiere como que nosotros la necesitemos. O sea, incluso hace cosas bien raras que yo una vez te platicaba, de que te esconde algo, ¿no? Y luego te dice, oye, ¿dónde está la macetita? Y tú como, la acabo de ver, ¿dónde? Buscas, y no sé dónde está. Y después ella misma te la da así como de, aquí estaba. O sea, y hace esas cosas como para que de alguna manera tú la necesites y le tengas que decir, mamá, ¿dónde quedó la taza, mi taza? Ajá, o sea, ajá, y ella como heroína es como de, aquí está, ¿no? Entonces cuando empezamos a crecer, que como que vio que ya andábamos en nuestro asunto, pues ella hace eso, es la víctima y tiene atención de todos, de nosotras principalmente, de mi hermana y mía, pero pues también de tíos, de primos. Pues como ella era como de, no puedo trabajar, había, que yo sepa, una tía que como que de repente le alivianaba económicamente, y mi papá,
Okay. Que no menciona a mi papá en toda la historia, pero pues ellos se separaron cuando estábamos pequeñas. Ajá. Y a nosotros nos dijo mi mamá como su padre las abandonó, dijo que eran muchas bocas que mantener. Y pues la historia era que ella era la que nos mantenía y bla, 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 que mi papá se desentendió por completo. Y entonces ya después, muchos años después, o sea, punto hace un año, me enteré de que realmente mi mamá le decía, o sea, sí tenía comunicación con mi papá, okay. Mi papá le mandaba dinero para nosotras cada mes, okay. Le mandaba para el regalo que del niño Dios y estas cosas, ¿no? Cumpleaños, todo. Ajá, sí, entonces siempre le mandaba dinero y todo eso. Pues obviamente ya grande sí lo pienso, digo, claro que sí, o sea, con lo que tenía mi mamá de pensión, ya si no lo hubiera arrumado para mantener a dos y todo esto, ¿no? O sea, ya te das cuenta. ¿Tuviste comunicación con él en algún momento? Ya hasta que yo tenía 16 años. Ok. Ajá, pero a los 16 años yo también todavía pensaba más bien que él no se había preocupado por nosotros en esos 16 años. Y después sí me enteré de que hasta supuestamente para lo del cáncer, mi mamá le decía a mi papá como, oye, es que pues necesito tanto dinero para estudios o para quimios o para qué sé yo. Y mi papá le mandaba para sus estudios, pero pues, o sea, mi mamá se atendía en el IMSS, ¿no? O sea, no le cobraban y sí, mi papá mandaba mucho dinero. ¿Y por qué, o sea, qué justificación le daba a tu mamá para no verlas? O sea, si yo a lo mejor, pensando como tu papá, ¿no? Si yo estoy manteniéndolas, me interesa obviamente saber de mis hijas, ¿por qué no voy a buscarlas? O sea, ¿por qué lo limitaba a tener esa interacción con ustedes? Pues porque mi mamá era como de, ok, pues sí mandas dinero, pero no te interesa porque no llamas diario, porque no estás aquí. Yo soy la que estoy sufriendo la enfermedad de mi hija y cuidando a la otra y llevando y trayendo, y tú solo estás allá y crees que con mandar dinero puedes venir de vacaciones una vez al año, porque él estaba en Estados Unidos. Okay. Puedes venir una vez al año y fingir que eres el papá del año, o sea, el mejor, ¿no? Entonces como que mi mamá era por eso que le decía que no y que no sé qué, y como, o él venía y nos buscaba y mi mamá se hacía la loca, decía como, ay, no, digan que no estamos. Si él iba a la casa de mi mamá, ¿no? Y siempre veía gente, no sé, siempre veía más gente en la casa y siempre me decía, ¿de qué no estamos? O así. Y nosotros ni sabíamos que era mi papá el que nos estaba buscando. Okay. Y pues también le decía a mi mamá que necesitaba así de que 20,000 pesos, que porque van a internar o sea, que porque me iban a internar a mí en un hospital privado en Guadalajara, que porque el IMSS no lo cubría y no sé qué. O sea, sí me la pasaba en hospitales, pero en la vida me atendí en un privado. Cuando me atendí en un privado, me llevó mi papá, él condujo hasta el hospital y me llevó a la cita. Okay. Él me llevó. Antes yo jamás me atendí en un privado. Todo IMSS. Ajá, y entonces pues mi mamá decía como que me internaban en privados en Guadalajara y no sé qué, entonces pues obtenía dinero. Entonces, cuando ella se inventó el cáncer, pues también tenía dinero, tenía atención, tenía incluso quien le hiciera la comida, que era yo, ¿no? Hubo, estuve investigando sobre el tema y, por ejemplo, hay un caso que me llamó la atención, que justo hay una película sobre el caso y una serie. O sea, esta serie se llama The Act y mencionaba que la mamá igual iba a los especialistas y cuando había un doctor que no creía en el diagnóstico, de repente era como, pues ya no me sirves, voy con otro. Ajá. ¿Hubo un momento en el que tú hayas ido a una consulta en el IMSS o con cualquier otro especialista que el doctor te haya hecho preguntas solo a ti o que le haya dicho a tu mamá, se puede salir poquito? O sea, como que esa situación en la que tu mamá se hubiera sentido insegura para decir, me van a cachar, o que tú hayas sospechado como, ay, ¿por qué me preguntó esto el doctor? Pasó varias veces, y es que siempre los médicos me hablaban a mí, pero responde a ella. Entonces, por ejemplo, siempre me preguntaban, ¿hay fumadores en casa? Claro que mi mamá fumaba aquí al lado mío, ¿no? Ajá. Y mi mamá, no. Y yo, ¿por qué mientes? O sea, entonces como que decía muchas mentiras, yo me daba cuenta, y cuando salíamos era porque, es que eso no tiene nada que ver, es que no sé qué, o sea, como que a mí me manipulaba de una manera para que yo creyera que era tontería de los médicos, ¿no? Y cuando había un médico que le decía, señora, espere acá afuera o algo así, ella era como,
no me da confianza y la verdad no sé cómo lo consigue, pero ella se movía muchísimo, ya sea que me cambiaran de médico o simplemente me dejaba de llevar. Es como, no, con él no vas a ir ya. Ok. Pero pues obviamente yo decía, sí, pues es que es muy mal médico. Sí, o sea, lo que tú dices, o sea, mi mamá me quiere, me cuida y este doctor me quiere hacer daño, no me quiere dar las pastillas. Empiezas a crecer y luego viene el tema de, pues ya me gusta alguien, empiezo a enamorarme. O sea, se van sumando personas a tu vida que de alguna forma le cambian la perspectiva pues sí, a la vida, ¿no? Entonces, justo tenía una entrevista previa contigo, justo para que me dijeras un poquito del contexto de tu vida, y mencionabas que hubo un eslabón por ahí importante que como que te hizo abrir los ojos y decir, o sea, empezar a cuestionarte, ¿no? De, ¿será esto? ¿Será esto? Entonces me gustaría que lleváramos la conversación hacia eso porque me llamó la atención lo que me comentaba, o sea, el cuestionarte y decir, oye, ¿y si sí? ¿Y si no? ¿Y si qué? ¿Cómo fue esa parte? Sí, pues en un momento yo me armé y dije como, ya no voy a ir con ningún médico, ya, y seguí bien varios años. Y cuando, o sea, ya como yo ya estaba muy bien, yo ya me integraba más socialmente y todo esto, entonces conocí a una persona que fue mi novio y que estuvimos juntos 8 años, ¿no? Entonces lo conozco, nos llevamos súper bien, me cambió como la perspectiva de muchas cosas porque pues también la familia de mi mamá es como súper mojigata, ¿no? Y muy, que la iglesia y no sé qué. Entonces me cambió la perspectiva de muchas cosas. Claro que mi mamá odiaba que yo estuviera con él y bla, bla, ¿no? Y estando yo con él, o sea, yo ya tenía que como 16 años, tuve una supuesta recaída. Y lo mismo, me desmayaba, taquicardia, todo esto. Otra vez fui a dar hasta León porque pues tenía como el antecedente. Me veía un cardiólogo, un arritmiólogo. Y estaba ahí ya estaba bien confuso porque era como que uno decía, tiene esto, y otro no, tiene esta otra cosa. Y uno decía que sí tenía arritmia, otro decía que no tenía nada, otro solo era que era como presión baja, y cosas así como bien incoherentes, ¿no? Yo decía, ching. Ahí sí yo ya decía, ¿qué está pasando? O sea, pues, ¿qué tengo o qué? Y yo no sé qué vio mi exnovio, de verdad, hasta la fecha no sé. Pero me acuerdo que un día yo le dije como, estábamos en un lado, no me acuerdo, salimos y yo le dije como, me siento mal, ¿podemos irnos a casa? No, que sí. Me llevó a mi casa y cuando llegamos y todo, me dice, oye, ¿estás segura de que estás enferma? O sea... Ya tenían tiempo. Como un año, okay, juntos, casi un año. ¿Estás segura? Y yo hasta me indigné porque como mi mamá se indignó cuando le dijeron que no tenía cáncer, yo me indigné igual y yo le dije, ¿cómo crees que no? Si yo he pasado toda mi vida en los hospitales, he sufrido muchísimo porque estoy enferma, ¿cómo crees que no? Ajá, claro, o sea, y me estoy tomando. Me enojé, me puse como loca, yo le dije, ¿cómo cuestionas eso? O sea, no, y vete y no sé qué, hice mucho drama. Y después él me decía, no dudo de ti. Y algo me insinuó como de, tu mamá, o sea, es que es lo que te ha dicho tu mamá. No, pues obviamente yo todavía, o sea, en mi mundo de fantasía, yo decía, no, ¿cómo vas a venir tú a hablar de mi mamá? O sea, y me enojé todavía más, claro, porque es como esto, como cuando dices así de yo se la puedo aventar a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, sí, pero que lo haga alguien más. Cuidadito. No, hombre, o sea, claro. Entonces, ni aunque fuera mi novio y yo estaba súper enamorada, yo le dije, no, estás pero si bien mal, compa. Y me enojé con él, nos peleamos horrible, pero seguimos juntos. Claro. Entonces, pero yo... te sembró ahí como... Ajá, sí, como que dije, ¿qué? ¿De dónde sacó esa idea, no? Pero muy leve, o sea, la verdad, yo todavía seguía como muy, no sé, muy cegada. Entonces, con el tiempo ya es como de que, pues te presento a mi familia, ven a las reuniones con la familia, aquí y allá. Entonces yo me empecé a juntar un montón con su familia. Y yo me daba cuenta de que su familia era muy diferente a la mía. O sea, como que no había tanto esta onda como de chantajearte, de que hasta planeaban conversaciones, porque eso hacían en la familia de mi mamá, ¿no? Planeaban conversaciones así como para ponerte cuatros y jugar con tu cabeza bien loco. Y yo veía cosas como diferentes acá. Y yo decía, se siente bien, o sea, porque no tienes que estar así como todo el tiempo alerta, cuidando, ¿no? Yo decía, ok. Pasó más tiempo
Y de repente yo era así como de que, ay, me sentía súper mal. Y cuando yo era así de, me siento mal, mi mamá era así como de, te vas a morir, déjale hablar a la ambulancia, no sé qué, y tómate esto y esto y esto. Y me atacaba, me daba muchas pastillas y no sé qué tanto. Y cuando yo decía en casa de él, me siento mal, la que era mi suegra, ay, bien bonita, me decía, hija, tómate este tecito y acuéstate un rato, respira, relájate. Mi exnovio también era así como de que, ay, mira, no sé, algo de aromita, solo relájate. Y yo decía, son muy hippies, me les voy a morir si no me cuidan. Sí, de verdad yo decía, o sea, ¿por qué no les importa? O sea, es algo delicado, pero a la vez decía, bueno, pero a la vez decía, bueno, pues sí, no está pasando nada, o sea, y luego ya pasaban minutos y yo decía, sí me estoy sintiendo mejor. ¡Qué loco! Entonces yo dije, no está, o sea, no es tan difícil como sentirme bien, ¿no? O sea, dije, bueno. Pero entonces yo ahí ya veía cosas que en mi casa eran muy diferentes. Claro. Y yo decía, una de las dos familias no es normal. Sí, cualquiera de las dos. Pero como obviamente yo veía que me funcionaba más el método de la familia de mi novio, de que, solo relájate y así, y me sentía bien, pues yo decía, la que está mal es mi mamá, porque mi mamá me daba medicinas y así, y me sentía todavía peor. Y terminaba pues así como de que no me podía levantar en días. ¿Alguna vez la confrontaste? O sea, ¿alguna vez le dijiste, oye mamá, me estoy dando cuenta de esto? O a lo mejor no confrontativamente, sino como ponerlo sobre la mesa, pensando que a lo mejor ella también está amparando su idea hacia algo. O sea, no que lo hiciera con dolo, que lo hiciera como, pues es lo que yo creo y eso te va a ayudar. O sea, poner sobre la mesa el, oye, si intentamos hacer otra cosa que no sea medicamento, ¿has hablado con ella? Solo una vez pasó así de que me estaba sintiendo mal y yo lo que hice fue hacer justo lo que hacía en la casa de mi exnovio, ¿no? Como que el té, que relájate, que no sé qué. Mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, es que me siento mal y fíjate que pasó así, ya sea. Para esto se lo decía todo entrecortado porque no podía como hablar fluido porque no podía respirar. Y aparte el miedo yo creo que te imponía. Hablaba como ¿cómo se llama el de Malcolm? El que está en la silla de ruedas. Stevie. Stevie, sí, hablaba como él, así como bien trabadota. Oye. Y le decía, no, es que esto y esto. Y mi mamá me decía como, no, es que te están metiendo ideas, es que eso te va a hacer daño, es que eso va a aumentar las probabilidades de que te mueras así de la nada y no sé qué. Y otra vez el pavor y el terror. Ajá, y aparte pues me empezaba como así de que, y no lo vas a ver, y no vas a salir, y no sé qué. O sea, entonces hubo un momento en el que no dejaba que él entrara a la casa y yo no podía salir con él. Entonces era como de que duramos como 2 años de que solo nos podíamos ver en la banqueta de mi casa. Así, porque para ningún lado, porque como que mi mamá dijo, no, hombre, le meten ideas a esta y se me sale del guacal. Ajá. O sea, ¿en algún momento intentó hacer lo mismo con tu hermana? Que yo sepa, no. O que yo haya notado, no. ¿Cómo llegas a la conclusión que es este síndrome? Porque, claro, o sea, te digo, aparte que eras una niña, a lo mejor no había como que tanta comunicación con el exterior. O sea, pero ¿qué es eso que sucede en tu vida que llegas a este nombre de, es posible que sea esto? Te pones a investigar, ¿qué haces? Pues este mismo exnovio, 6 años después, me corta. Entonces cuando cortamos, yo de verdad sentía que me iba a morir. O sea, me dolía así todo, se me revolvía el estómago, yo no podía parar de llorar, yo diario estaba trabajando pero llorando, o sea, me sentía exageradamente mal, muy, 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 muy mal. Entonces mi hermana en ese entonces estaba estudiando psicología, entonces ella me dijo, lo tuyo ya es patológico, ve a terapia, de verdad ve a terapia. Entonces empecé a buscar psicólogos, encuentro uno con quien me hallé bien y todo. Y de lo último que hablé fue de mi exnovio, porque pues yo empecé a hablar mi mamá y mi infancia y no sé qué, entonces empezaron a salir otras cosas. En el camino de la terapia yo regresé con él, ¿no? O sea, y ya cuando regresé con él dije, yo entendí varias cosas que me decías, pero por ejemplo jamás le pregunté como, oye, ¿tú qué viste hace 7 años? ¿Qué te despertó ese? Ajá, como de, oye, ¿sí estás enferma? Entonces eso no lo sé hasta la fecha. Pero entonces cuando yo estoy yendo a terapia, pues empiezo de verdad
todos los caminos llevaban a mi mamá. O sea, si yo llegaba a la sesión y empezaba a hablar de mi papá, terminaba con mi mamá. Empezaba a hablar de mi exnovia y terminaba con mi mamá. De mi hermana y terminaba con mi mamá. Mi carrera y todos los caminos llevaban a mi mamá. Y entonces como que así se fueron atando cabos, ¿no? Y entonces poco a poco fui como desbloqueando cosas que yo tenía bloqueadas de la infancia. También así como de, es que toda la familia de mi mamá está muy loca, cosas también que me hicieron tías, primas y así, ¿no? Los fui desbloqueando. Y entonces yo me acuerdo que ya en este momento en que estaba desbloqueando cosas, un día bajo de mi cuarto en casa de mi mamá y veo una caja de medicinas y decía, venlafaxina. Y en eso dije, yo tomaba eso. Dije, yo tomaba eso. Y entonces dije, pero a ver, ¿qué era esto? Yo ya estaba de curiosa, ¿no? Con que, o sea, vamos a investigar. ¿Cuántos años tenías? Ahí ya tenía 22 o 23. Ok. Entonces lo googleé. No, pues un antidepresivo. Dije, nah. ¿Qué hacía yo tomando antidepresivos a los 7 años, 8? Y con un psiquiatra también. Yo todavía no recordaba la especialidad, ¿no? Pasó más tiempo. Decía, ¿qué hacía tomando eso? Dije, ¿qué más tomaba? Entonces empecé así a esforzarme por hacer memoria. ¿Qué más tomaba? Y así, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que empecé como a recordar cositas, detalles y todo eso, y hasta los anotaba y todo eso. Para esto, yo me fui a Colombia, muy a gusto. Regreso de Colombia y yo estaba buscando algo para el dolor de cabeza, porque los dolores de cabeza hasta la fecha los tengo. Esos sí son reales. Sí. Y vi igual otra cajita que decía imipramina. Y yo dije, esto también lo tomaba de niña. Entonces lo googleo también y creo que también era un antidepresivo. Y yo, chinga, esto está cada vez más raro, o sea, ¿qué está pasando? Entonces ya me acordé de la especialidad y porque nunca decíamos el nombre completo, eso era como Paido. Y entonces yo dije, paidólogo. Y ya no, sí, psiquiatra por menores. Dije, ¿qué? Entonces yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué? No entiendo nada. Pero para esto, antes de eso, un día, yo llegué con mi psicóloga muy triste y le dije, es que estaba trabajando y me empecé a sentir como cuando estaba niña. Ok. Entonces, significa que mi enfermedad volvió. Físicamente te sentías... Ok. Yo dije, volvió mi enfermedad, otra vez no podía respirar, estaba a punto de desmayarme y no puedo volver a pasar eso, de verdad no tengo la fuerza para pasar eso. Y mi psicóloga a ver, ¿qué más sentiste? También se va, y ya. se va a omitir, ahí, pum, bip. Y ya le dije, no, pues, me empezaron a sudar las manos, taquicardia, aquí y allá, y me empezó a decir, ¿sentiste esto? Y yo, sí. Me dice, no, es que no es ninguna arritmia, es un ataque de pánico. Y yo, ¿qué? Sí, es un ataque de pánico. Y me empezó a explicar todo lo que era eso y no sé qué. Y yo, no. Entonces luego ya fue lo de las medicinas. Ya. Entonces yo decía, no, es que esto cada vez está más raro. Entonces voy con mi prima, la que trabajaba en el IMSS, y yo le dije, oye, por favor, búscate mi expediente. Ahí te va mi número de seguro social de cuando me tenía asegurada como con el número de mi mamá. No, sí. Y ella me dijo, a ver, no lo pude revisar bien, solo fue muy de rápido, pero no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido nada, no tienes diagnosticado nada en serio, todos se contradicen, todos, un mismo médico se contradice, ahora entre especialistas se contradicen mucho más, no tiene sentido tu expediente, de verdad no entiendo qué te pasó. ¿Y tú? ¿Qué tengo? Yo, no. Entonces, entre qué tengo y entre todo fue una mentira, o sea, entonces le dije, llámame cuando puedas, no, que sí. Y le expliqué así como, oye, mi psicóloga, yo sentí, me dijo que era un ataque de pánico y estas medicinas. O sea, le conté cómo fui como atando los cabos. Y ella solo me dijo, ay, lo siento mucho. Seguramente sí, solo tuviste ansiedad todo el tiempo. Me dijo, ¿qué fue el primer medicamento por el que empezaste como a tomar medicamentos? ¿Cuál fue? Le dije, topiramato. Uno de sus efectos secundarios es la ansiedad. Sí, fue como... No manches. Y dije, no. Entonces, obviamente, pues yo fui y le lloré a mi psicóloga por sesiones y sesiones y sesiones y sesiones. Y al escuchar ella toda la historia de cómo fui atando cabos y todo esto, ella me dijo, mira,
No te lo puedo asegurar porque tendríamos que evaluar a tu mamá para poder darle un diagnóstico, pero muy seguramente tu mamá tiene el síndrome de Munchausen. Yo nunca lo había escuchado ni nada. Sí, no. Entonces yo me quedé, ¿qué es eso? Me explicó qué es esto justamente de que se inventan enfermedades, de que pues mantienen enfermo al cuidado para ellos obtener beneficios. Y entonces cuando yo empiezo a pensar, digo, claro, o sea, es que siempre obtuve beneficios. Y era por poder cuando era hacia mí, pero también era como el Munchausen solito cuando ella se inventaba cáncer, porque se inventó el cáncer 2 veces. Ok. Y entonces, o sea, ya cuando me explicó todo eso, yo dije, tiene mucho sentido, o sea, obviamente hemos intentado tanto mi hermana como yo decir, o sea, le hemos dicho infinidad de veces llorando, en buena onda, así como, por favor, ve al psicólogo, ve al psicólogo, ve al psicólogo, atiéndete, te sientes mal, pero, o sea, es porque estás buscando en el camino incorrecto, que es el de, obviamente esas pastillas, venlafaxina y imipramina, eran de ella. Ajá. Entonces eso quiere decir que a mi mamá le estaban dando antidepresivos, y entiendo que tal vez sí se sentía mal, pero pues era porque no se atendía... Sí, otras... Ajá, exacto. Y ella jamás ha querido ir a terapia ni nada, entonces por eso no ha habido alguien que confirme. Y a mí me encantaría que alguien confirmara, que dijera, sí, tiene síndrome de Munchausen, o que la ayudaran, porque supongo que también ella se siente mal, ¿no? O sea, no sé ya cómo lo viva, pero me imagino. O sea, comparándolo un poquito con justo el episodio que grabamos también aquí de esquizofrenia, son estos pensamientos que vienen a ti sin que los estés invocando y que tienes cierta resistencia hacia ellos, pero llegan y tú obedeces, no sé, como que es instintivo, no lo puedes no sé. evitar, ¿no? Ajá. Hay algo que en la entrevista previa que tuvimos para conocerte un poquito más me llamaba la atención y quisiera destacarlo. Viene un golpe emocional muy fuerte porque es como quitarle la venda de los ojos. Sí. Pero, o sea, idolatrar a una mamá, ¿no? Es mi mamá, y de repente que se caiga el velo de amor. ¿Cómo fue para ti eso? No, súper duro, súper duro. O sea, desde que regresé de Colombia y vi eso, yo vivía con muchísima ansiedad todo el tiempo, o sea, súper mal. Hubo un tiempo en que estuve 5 días sin poder parar de dormir, o sea, en cama completamente, no comía, apenas y un par de tragos de agua, no me bañaba, o sea, yo ya no era funcional, o sea, de verdad, porque... Y luego yo vivía con ella, entonces la veía y yo decía, no manches, odio a este personaje. Entonces apenas me decía, buenos días, porque es la más amorosa persona que te puedas topar en el planeta. O sea, ¿verdad? Es, buenos días, mi amor, y no sé qué. Y yo era así de, ¿cuál mi amor? O sea, tú casi me matas, o sea... ¿Se lo dijiste? Y me daba, sí, alguna vez, ay, que pues obviamente se indignó, lloró, y me llevó a todas las tías para que me sermonearan y cosas así. Por eso ya después como que ya no le decía nada, ¿no? Okay. Y... O sea, la loca, ¿no? Como de, ay, no sé de qué hablas. Entonces era súper difícil porque me decía cualquier cosa o hasta era como que, ay, te hice de comer algo que me gustara, ¿no? Y yo me daba coraje, pero a la vez era de, gracias, te amo, pero te odio, pero, o sea, no, fue horrible. O sea, de verdad, horrible. Súper desgastante porque es que es de verdad súper complicado entender que una persona... que amas y que te ama te pueda hacer ese daño, porque de verdad sí estuvo a punto de matarme más de una vez. Sí, claro. Y entonces es bien difícil entender que es como cuando, no sé, si un bebé lo estás cargando y te vomita, pues obviamente no es porque quieres, porque pues sí. Es su reacción. O sea, entonces el aceptar eso, que es como, no es que ella quiera, es que está enferma. Claro. Es lo más difícil, porque entonces... O sea, hay que, no sé, como que de alguna manera sobrellevar eso para que se apacigue ese odio y entender que una persona que casi te mata y que todavía sigue como metiendo y haciendo cosas que te lastiman, también te ama. Claro. O sea, de hecho, o sea, yo no digo que yo ya lo haya procesado bien, porque pues yo todavía de repente exploto muchísimo con ella y luego me siento mal por tratarla mal, porque digo... No, es que no es su culpa, es que solo ella no se ha atendido. Y quién sabe qué habrá pasado ella en su infancia
para que Se ahorita esté detone. así de mal, ¿no? O sea, pero... O sea, realmente eso sí es muy complejo y yo creo que eso es algo que voy a tener que elaborar toda mi vida porque es súper difícil como de verdad decir, ok, te perdono, es porque estás enferma y por eso me haces todo esto y me lo has hecho toda la vida y me arruinaste la infancia. O sea, igual también como el aceptar que viví todo eso en la infancia es súper difícil. O sea, siempre que dicen algo como de, ay, acuérdate a los 5 años, o la infancia es la mejor etapa Y del... tú, Y no, yo no, todavía de no. verdad me dan ganas de llorar, de que digo, no, ¿cómo crees? O digo, tal vez sí lo pudo haber sido, pero la mía fue la peor etapa de mi vida. Así, está bien duro eso. Y sí, o sea, yo creo lo voy a tener que elaborar siempre. Incluso, luego me dio como de alta mi psicóloga y me volví a sentir mal al tiempo y regresaba. Y ella me dijo así, claramente, mira, mientras tú no te salgas de esa casa, mientras sigas viviendo con ella, tú no te vas a curar. Y vas a venir otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, tu única salvación es que te vayas. Ajá. Y te saliste. Y me salí. Sí, y me salí. Pero sí también, o sea, desde la primera vez que ella me dijo, salte de ahí, que fue cuando me dijo, seguramente tienes síndrome de Munchausen, salte de ahí urgentemente. No, todavía me tardé como 1 año y medio en salirme, pero era cuando volvía y volvía y volvía y así, ¿no? Sí fue bien complicado tomar la decisión porque también era esto de, la voy a dejar sola, porque pues por otro lado, yo crecí de alguna manera siendo como el papá o el hombre de la casa, Claro. porque me echaba mis responsabilidades que nunca me tocaron, pero que sin querer, pues me las puso y yo las tomé como si realmente fueran mías, ¿no? Entonces sí, para mí era bien difícil como cambiar toda la perspectiva de esto no me toca, me tengo que salir urgentemente y no me importa que se quede sola. ¿Alguna vez hablaste con tu hermana sobre esto? Y esto va enfocado también a mi siguiente pregunta. ¿Vive ella con tu mamá? O sea, como, no sé, no te daba como que esa incertidumbre de, y si me voy, ahora la va a usar ella como conejillo de indias, ¿no? Sí, y es que primero pasó al revés. Ella se salió antes que yo y cuando ella se salió, no sabes, no te imaginas el miedo que yo sentía de estar ahí. De verdad, yo sentía mucho miedo. O sea, yo sentía como si viviera con una o algo así, ¿no? Tal vez suena ¿Tú ya dramático, siendo pero sí. consciente de este síndrome? Ajá, Ay, no sé qué ajá. ver. Entonces yo estaba súper asustada, no dormía, no comía, me daba muchos ataques de pánico. No, mal. Entonces, mi hermana se salió solo 1 mes y luego regresa. No, o sea, cuando regresó ya dije, qué alivio, pero desde que ella se salió, yo también empecé así como de, me tengo que mover, o sea, me tengo que ir. Y empecé a trabajar más y no sé qué para hacer varo y poderme salir. Entonces, casi que ella regresa y a los 15 días me voy yo. Y cuando me fui, sí dije como, uy, o sea, pobre, la dejo en la boca del lobo, literal. Pero, pues también yo consciente de que no puedo, o sea, que no era mi responsabilidad, pues, ¿no? O sea, que tan adulta es ella como soy yo, que si ella me necesitaba, ella sabe que cuenta conmigo completamente, pero yo no me podía quedar ahí a que me torturaran todavía más años por ella. ¿Le hiciste mención de lo que tú sospechabas o que ya sabías para evitar que ella pasara por lo mismo? Sí, de hecho, es que no tanto como para evitar que ella pasara por lo mismo, pero como ella es psicóloga, pues estaba obligada a ir a análisis. Entonces ella también estaba yendo a terapia, entonces a veces compartíamos y las dos decíamos, wow, está bien loca mi mamá. Y ya hasta bromeamos con eso como de, no, todo es culpa de mi mamá, o todos los caminos llevan a mi mamá y así, ¿no? Y yo sí le iba contando, igual no le conté como todos los detalles, pero yo le dije, oye, me estoy dando cuenta de que todo lo que tuve siempre fueron ataques de pánico y que me veía un psiquiatra y que entonces creo que nada pasó. Yo solo se la dije así como más suavecita porque yo sabía que ella también estaba en su proceso y entonces ella solo me dijo así como de, no, sí, o sea, sí te la creo y también y entonces ya como que hablamos de más cosas y así. Entonces yo sé que ella es bien consciente, tan consciente como soy yo, es ella, de que pues mi mamá de alguna manera está trastornada. Ok. Oye, y ya iba a decir tu nombre otra vez, mira, lo alcancé a rescatar. ¿Cuál ha sido tu mayor serendipia?
esta pregunta me gusta hacerla mucho, porque aparte que es como que ya la ley del canal, te digo que me gusta mucho porque siento que ayuda también de repente cuando nos ven como a cuestionarse cuál ha sido la mía, ¿no? Entonces, cuando grabo con alguien siempre les dejo de tarea te voy a preguntar esto para que lo vayas pensando, ¿no? Este hallazgo afortunado cuando no lo estás buscando, este momento de eureka que llega a ti a raíz de diferentes situaciones. Lo que estoy buscando en el canal es que sea destacarlo, sobre todo en momentos adversos. Entonces, el tuyo, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido ese momento que tú Pues digas? no sé si sea la mayor serendipia, pero de las más importantes hasta ahorita ha sido el conocer a mi exnovio, porque lo conocí en un contexto que nada que ver, o sea, no teníamos nada que hacer ninguno de los dos en donde nos conocimos, y gracias a él empezaron las primeras dudas, ¿no? En mí como de, esto está raro, esto no está bien, ¿por qué esto pasa en mi casa? Y también por él mismo fui a terapia, o sea, porque me cortó y me dolió tanto que por él fui a terapia. Y si yo no hubiera ido a terapia, quizá ahorita o estaría muerta o estaría loca, así, ¿no? Entonces, esa para mí ha sido, tal vez no la más grande, pero sí la más importante porque, pues sí podría decir que me salvó la vida. Sí, claro. Hoy está muy interesante tu tema y bueno, quiero destacar eso, que muchas veces o sea, en un contexto como el de tu historia, nos atrapamos en rencores o en odios o le voy a dejar de hablar o sea, como que nos enfrascamos en eso y como que tú dijiste, bueno, te perdono, o a lo mejor no sé si del todo, pero no voy a poder regresar el tiempo, evidentemente, para cambiar mi historia, pero sí puedo vivir alejada para que mi futuro se escriba diferente. Uh-huh. Entonces, o sea, como algo que quiero destacar de ti, de tu parte humana, es eso que, claro, a lo mejor todavía hay como ciertos heridas que hacen que no estés al 100 con tu mamá, pero está esa parte de entender que es una enfermedad y que no lo controla, y dentro de todo, digo, como que la parte humana, o sea, lo que busco también en el canal es como aplaudir esa parte humana que tienen las personas que muchas veces se pierden en el camino, y justo por eso dije, tengo que darle voz a esta historia que está interesante para muchos. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo quisieras despedir el episodio? O sea, yo sé que a lo mejor va a haber alguien que te va a estar viendo, a lo mejor no tiene cara de tu voz todavía, pero que tu voz sea el eco de... Es que te lo juro, cuando vi esta película, arranqué el episodio diciendo la película de 100 metros, porque fue para mí ese faro, el decir, le están hormigueando las piernas y a mí también. Es que me hubiera encantado verla desde antes para yo desde el principio ir con un especialista y no comprarme la idea que era circulación y empezarme a tomar pastillas solo de circulación. Uh-huh. Entonces, a lo que voy es esto. ¿Cómo serías ese faro en la tempestad de alguien más? O sea, a lo mejor yo estoy viviendo una adolescencia en la que me estoy tomando medicamentos para estar bien o mejor, porque me lo dice mi doctor, me lo dice mi mamá, mi papá, y estoy escuchando tu testimonio y me está cayendo un 20 de que a lo mejor no es así. ¿Qué le dirías a esas personas que están buscando, o a lo mejor no lo están buscando, pero al escucharte dicen, ah, caray? Pues, o sea, yo sí recomendaría mucho que si algo les resonó de lo que estamos platicando aquí, que se acerquen a pedir ayuda, ¿no? Que vayan a terapia, que si están tomando mucho medicamento, que se aseguren que tengan un diagnóstico verdadero, ¿no? Válido, y si no, que busquen en otros lados, y de verdad sí, principalmente como que vayan a terapia para poder esclarecer la situación, ¿no? En una de esas, y si es una enfermedad física, bueno, atiéndete como debes, pero si no, o sea, si es un caso así raro, pues bueno, empezar por salvar su vida o como con la terapia, tomar otros medicamentos o parar de tomarlos, según sea lo que cada quien necesite, y primero hacer las paces con uno mismo, como aceptar que es parte de su historia, que los va a acompañar toda la vida, como a mí me va a acompañar esto, o sea, ya no va a cambiar, y hacerse cargo primeramente como de ti mismo, como, ok, yo me hago cargo de mí, estoy yendo a terapia,
busco estar sano, bla, bla, y después arreglar los asuntos que se tengan que hacer con terceros. Si están siendo víctimas de Munchausen, pues el poder dejar de verdad casi que hasta el último el arreglar el asunto con el tercero, porque es muy difícil agarrar las piezas que quedan de ti después de que viviste engañado ya sea 3 años, 5, 22 como yo o más. O sea, agarrar las piezas de ti para que tú estés fuerte y después poder ya hacer frente con el tercero, tu cuidador, ya sea mamá, papá, tía, vecino, enfermero, porque pues también puede pasar, ¿no? Entonces, o sea, mi mayor consejo sería que de verdad cercioren que la enfermedad que tienen exista, sino, o sea, cualquier malestar como de lo que mencionamos ahorita, acudan como con especialistas. Y eso, primero ármate tú y luego sana con quien tengas que sanar. Ajá. Ay, qué bonito. Muchas Me gusta mucho, te digo que estaba nerviosa, y bueno, lo sigo estando, pero porque era un tema que no estaba en mi radar y yo decía, es que aparte de que tengo que investigar muchísimo más para no caer en una información falsa, claro, me interesaba mucho hacerte como preguntas ad hoc para que tu historia brillara. Entonces, algo que me gusta del episodio es eso, o sea, como que la gente se sienta en confianza, que se sienta abierta en contar su historia, porque siento que también eso como que te libera, ¿no? Me pasaba con el episodio justo de esquizofrenia y algunos otros que me decían, es que esto lo tengo guardado en mi ser y a nadie se lo cuento, pero el espacio como que el contarlo es como de, ay, un peso menos. Entonces, digo, al final de cuentas es anónimo, pero espero que te vayas con ese peso menor. Pero realmente se agradezco mucho porque aparte de sacarlo y de compartirlo en un espacio seguro, es la idea, la intención o la fe que tengo en que en algún momento le pueda servir a alguien más para que también alguien más diga como, un peso menos porque ya sé que no me voy a morir, por ejemplo. Claro, ¿no? exacto. Ay, qué eso bonito. también digo, ay, muchas gracias. Entonces, gracias a ti. Quiero también agradecerles a ustedes por hacer que esto cada vez se vaya sumando y se vaya creciendo en las diferentes plataformas. Entonces, agradecerles por quedarse hasta el final y pues los invito a seguirse sumando, compartiendo, dándole like y todo lo demás. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.